¿Alguna vez te has subido a un Uber y te has preguntado de quién es ese coche? No es de Uber. ¿O te has alojado en un Airbnb y te has preguntado quién es el dueño de ese departamento? No es de Airbnb. Piénsalo bien. Uber es la empresa de transporte más grande del mundo, pero no posee una flota propia. Airbnb es el gigante de la hospitalidad, pero no es dueño de hoteles. Spotify te da acceso a millones de canciones, pero no produce la mayor parte del contenido. YouTube genera 31.000 millones de dólares al año, pero la mayoría de su contenido es generado por usuarios. ¿Cómo construyes un imperio sin poseer los ladrillos? Hoy vamos a hablar de ese modelo, del fenómeno que cambió las reglas del juego. Vamos a entender cómo funcionan estas empresas, por qué son tan rentables y, lo más importante, qué podemos aprender de ellas. El poder de la plataforma sobre la propiedad. Durante décadas, el éxito empresarial se medía en metros cuadrados, en flotas de vehículos, en inventarios. La lógica era simple: quien más tiene, más vale. Pero a finales de los 90 algo empezó a cambiar. Aparecieron empresas que no seguían esas reglas. Empresas que no tenían inventarios, ni flotas, ni propiedades y que, sin embargo, empezaron a crecer como la espuma. La clave estaba en una idea sencilla pero poderosa. No necesitas poseer los activos. Necesitas conectar a quienes lo tienen con quienes los necesitan. Uber no necesita comprar coches. Ya hay millones de personas que tienen coches y quieren ganar dinero con ellos. Airbnb no necesita construir hoteles. Ya hay millones de personas con habitaciones vacías que pueden alquilar. YouTube no necesita producir videos, ya hay millones de creadores subiendo contenido cada día. Estas empresas no son dueñas de los activos, son dueños de la plataforma, del espacio donde la oferta y la demanda se encuentran, y ese espacio, bien gestionado, vale más que todos los activos del mundo. Externalización de activos y economías de red. Detente un momento y piensa en esto. Uber no compra coches, no paga combustible ni mantenimiento. Todo eso lo pagan los conductores. Uber solo pone la app, la tecnología, la conexión. Y por cada viaje se lleva su comisión. Airbnb no es dueño de hoteles, no paga hipotecas, ni impuestos prediales, ni mantenimiento. Todo eso lo pagan los anfitriones. Airbnb solo pone la plataforma, la confianza, los pagos. Y por cada reserva se lleva su comisión. Spotify no produce la mayor parte del contenido. No paga estudios de grabación, pero sí paga derechos y licencias a disqueras y artistas. Spotify pone el acceso, las listas, las recomendaciones, y por cada suscripción se lleva su parte. ¿Te das cuenta? Estas empresas se externalizan sus activos físicos y los costos operativos. Ellas se quedan con la intermediación. Y como tienen una estructura de costos más liviana, pueden escalar como ninguna empresa antes. Cuando Uber quiere operar en una nueva ciudad, no tiene que comprar una flota de coches, solo tiene que activar la app. Cuando Airbnb quiere llegar a un nuevo país, no tiene que construir hoteles, solo tiene que traducir la plataforma. Esto es lo que los economistas llaman economía de red. Mientras más usuarios tienes, más valiosa se vuelve tu plataforma. Y mientras más valiosa se vuelve, más usuarios atrae. Es un círculo virtuoso que los competidores no pueden romper fácilmente. Cifras que demuestran el nuevo paradigma. Pongámonos cifras para que se entienda la magnitud del fenómeno. Uber reportó ingresos por más de 37.000 millones de dólares, sin tener una flota propia. Airbnb superó los 9.000 millones de dólares en ingresos, sin ser dueño de hoteles. Spotify alcanzó los 14.000 millones de dólares, sin producir la mayor parte del contenido. YouTube generó 31.000 millones de dólares, sin producir la mayoría de los videos. DoorDash, la plataforma de delivery, llegó a los 8.000 millones de dólares, sin abrir un solo restaurante. Estas cifras no son casualidad. Son el resultado de un modelo que multiplica el capital sin necesidad de invertirlo en activos físicos. Cada coche de Uber, cada habitación de Airbnb, cada canción de Spotify
es un activo que genera valor sin que la empresa tenga que pagar por él. Es como si tuviera una flota de millones de vehículos sin haber comprado ninguno, o una cadena de millones de habitaciones sin haber construido una sola. La magia de la plataforma. La reputación como moneda de cambio. Pero hay algo más, algo que estos gigantes entendieron mejor que nadie. Cuando eBay empezó en 1995, la idea de enviar dinero a un desconocido para comprar algo que no habías visto parecía una locura. ¿Cómo ibas a confiar en que te enviaran lo que habías pagado? eBay no resolvió ese problema con un contrato ni con una ley. Lo resolvió con un sistema de reputación. Los compradores calificaban a los vendedores a los compradores. La confianza se volvió pública, medible y por lo tanto valiosa. Airbnb hizo lo mismo. Sabían que alquilarle tu casa a un desconocido daba miedo, así que crearon perfiles verificados, reseñas cruzadas, seguros de protección. Convirtieron la desconfianza en un producto. Uber, por su parte, permitía calificar al conductor y al pasajero. Si tu puntuación bajaba demasiado, te podían expulsar de la plataforma. Ese mecanismo, simple pero efectivo, hizo que millones de personas se sintieran seguras subiéndose a coches de extraños. Estas empresas no solo construyeron tecnología, construyeron confianza, y la confianza, cuando se escala, vale más que cualquier activo físico. Los riesgos de externalizar el capital. Pero no todo es color de rosa. Este modelo también tiene sus críticas. Los conductores de Uber no tienen contrato laboral, no tienen seguro, no tienen vacaciones, ni estabilidad. Son trabajadores independientes que asumen todos los riesgos. Los anfitriones de Airbnb corren con los gastos de mantenimiento, los impuestos y el riesgo de que sus propiedades sean dañadas. La plataforma solo interviene cuando el problema es demasiado grande. Los críticos llaman a esto externalización del riesgo. Las empresas se quedan con las ganancias, pero trasladan los costos y los riesgos a los individuos. Es un modelo brillante para el accionista, pero cuestionable para el trabajador. Además, están los reguladores. En muchas ciudades, Uber y Airbnb han enfrentado disputas legales y diferencias en tratamiento fiscal con respecto a los taxistas o los hoteleros. Y luego está el debate sobre la sostenibilidad. ¿Puede un modelo basado en el consumo constante y la intermediación masiva ser sostenible a largo plazo? Lecciones estratégicas para el nuevo entorno económico. El valor ya no está en poseer, sino en conectar. Si tienes un negocio, piensa cómo puedes conectar a quienes ofrecen algo con quienes lo necesitan. No necesitas tenerlo todo. A veces, ser el puente vale más que ser el destino. La confianza es un activo. Un mundo donde la desconfianza es la norma, construir un sistema que genere confianza te da una ventaja enorme. Sea con reseñas, con garantías, con transparencia. Mientras más puedas externalizar activos físicos, más rápido podrás crecer. No significa que no inviertas, sino que inviertas en lo que realmente suma. Tecnología, marca, experiencia del usuario. Los datos son el nuevo petróleo. Estas empresas no ganan solo por las comisiones, ganan porque saben qué consumes, cuándo, cómo, dónde, y esa información vale oro. El modelo tiene límites. La externalización del riesgo tiene costos sociables y regulatorios que, tarde o temprano, hay que enfrentar. No construyas un castillo sobre arena. ¿Hacia dónde va todo esto? Los expertos creen que el modelo de plataforma no hará más que expandirse. Ya no es solo transporte, alojamiento o música. Ahora hay plataformas para todo: finanzas, salud, educación, trabajo freelance. Y la inteligencia artificial está acelerando el proceso. Las plataformas ahora pueden predecir lo que quieres antes de lo que pidas, ajustar precios en tiempo real, personalizar cada experiencia. Las empresas del futuro no serán dueñas de cosas, serán dueñas de ecosistemas. Conectarán personas, servicios, productos, datos. Y en esa conexión estará su verdadero poder.
La próxima vez que pidas un Uber, que reserves un Airbnb, que escuches Spotify, piensa en esto. Detrás de cada transacción hay una empresa que entendió que no necesitas poseer las cosas para ganar dinero con ellas. Solo necesitas conectar mejor que nadie. Y esa lección no aplica solo a los gigantes tecnológicos. Aplica a cualquier negocio, a cualquier profesional, a cualquiera que quiera construir algo en este mundo. Porque al final, el valor no está en lo que tienes, está en lo que eres capaz de mover.